Es importante señalar justamente el avance que hemos tenido las mujeres, pese a obstáculos que todavía prevalecen en materia de derechos. Y si leemos también los indicadores de la brecha de género que todavía prevalece en nuestro país, pues va a ser importante darnos cuenta que aunque ya hemos ganado un lugar importante en la sociedad, estos derechos a veces se pueden ver mermados. Bueno, con usted y con nosotros, gracias que siga aquí en el 11, Ana Celia Chapa Romero. Ella es investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora. ¿Cómo estás, doctora? Ana. Muy bien, muchas Bienvenida, gracias muchas por la gracias por venir, invitación. Gracias. Oye, a ver, ¿cuándo se fue tomando conciencia, digamos, en ti respecto a todo el tema de género? Que luego, de repente, por diferentes razones sucede, de repente nos ha costado, todos sabemos a los hombres, sobre todo quizás un poco más grandes, todo un proceso, ¿no?, de nuevo entendimiento, etcétera. ¿Cuándo fue, pum, eso que te dio como la luz para meterte a estudiar esto? Bueno, ¿de dónde surge la conciencia? Es algo complicado porque aunque yo no lo sabía desde que estaba pues en la adolescencia, pues, Sí. yo sabía que había situaciones que me generaban malestar, me desagradaban. Por ejemplo, yo jugaba básquetbol, entrenaba básquetbol en la secundaria. ¿En qué secundaria estabas? En la 14, la técnica 5 de mayo. Y a mí me gustaba mucho ese deporte. Y el profesor, recuerdo muy bien que, pues como siempre el presupuesto es limitado, entonces no había balones de básquetbol suficientes. Y cuando era la hora del recreo, y bueno, la hora de educación física, el profesor le daba prioridad a los hombres para que jugaran básquetbol. Y a nosotras nos decía, ay, váyanse a platicar, o no, esta idea de que las mujeres no nos gusta hacer ejercicio y permanecemos periféricas. Entonces, a mí eso me daba mucho coraje, y una vez yo estaba ahí hablando mal del profesor y llegó y me vio y le dije, ay, pues es que, pues, ¿por qué eso es injusto? Entonces yo hablaba de un sentido de justicia que no sabía a qué se refería en ese momento, ni las condiciones estructurales que lo generaban, ni culturales, solamente lo sentía. Y yo decía, es que esto no, o en mi casa, ¿no?, que fuera diferenciado también el... ¿Qué dijo el maestro, Nada más se quedó viendo y ya me dio un balón. Bueno, sirvió. Sirvió. Pero con todo, la formación del maestro, pues es la formación histórica, ¿no? Sí. O sea, él pensaba que así era también, supongo, ¿no? Y en tu casa también había discriminación a veces. Pues a lo mejor no consciente porque mi papá pues, ha sido muy cercano a mí, mi mamá también, pero sí de que los hombres pueden salir, y yo de todos modos me salía, pero era como una sanción más fuerte a que en la calle te pueden pasar más cosas, ¿cierto? ¿No? Pero sin explicación de por qué pasaba esto o por qué Sí. yo tenía que ser más responsable, entre comillas. Sí. ¿No? Es que también había una parte ahí que yo recuerdo los hombres pueden estar hasta horas altas de la noche, las mujeres no. Por lo que les pueden hacer o les puede pasar, que en el fondo es un asunto represor, como sea, ¿no? Oye, a ver, ¿y qué supones que todos estos pequeños detallitos de la honorable balón de básquetbol y eso acabaron pasando contigo? ¿Qué fue lo que sucedió contigo? Bueno, fui tomando conciencia también en mis relaciones, por ejemplo, personales, de que sucedía algo que no me parecía, y que uno adjudica en el momento cuando le empieza a descubrir la conciencia o previo a eso, que es a lo mejor inadecuaciones individuales, ¿no? Sí. Pero fui conociendo pues más gente, fui estudiando, y entonces sabía que ese malestar que yo tenía un nombre. Y me empecé a involucrar en temas de género, ¿no? De género y salud, género y violencia. Los fui estudiando al final de la carrera, eso ya me fui especializando, pero porque sabía que entonces no solamente me pasaba a mí, sino nos pasaba a muchas. Sí, que habría que hacer, como se dice, visible lo invisible. Exacto. Oye, ¿pasaste en esos procesos de duda de qué voy a estudiar? ¿O luego desde tercero prepa dijiste, este es el área y ahí voy? No, yo estaba batiéndome entre teatro
¿no? Literatura dramática y teatro, que era mi primera opción, pero Mira qué bien. y la segunda era psicología. Influyó mucho en mí una profesora del CCH, que era psicóloga y que eran temas que yo decía, estos temas no se hablan, son personales y aquí hay un espacio para poderlo hacer. Pero bueno, literatura dramática es algo que va a quedar, espero yo estudiar después algo como... Algo tendrás que hacer al respecto. ¿Teatro? Teatro. Sí, Me bueno. gustaría. No es tarde. Oye, la parte que corresponde a el desarrollo de la carrera, en que uno entra, traes esos elementos, como esas luces, y de repente entras a la carrera, ¿ya tomas camino para el área que tú quieres? ¿O cómo va siendo esa formación ahí en psicología? Es tronco común los primeros, Sí. bueno, a mí me tocó todavía el plan anterior, hubo cambio curricular. Un año, ¿no? ¿Es el tronco común? No, son 5 semestres de tronco caray. común, 2 años y medio, porque la carrera cuando yo la estudiaba duraba 9 semestres, o sea, 4 años y 4 medio. años y medio. Y entonces en quinto todavía hasta quinto era tronco común y a partir de quinto uno podía elegir asignaturas de área o irte a diferentes áreas. Yo opté por social, que es una rama que me gusta mucho de la psicología, y clínica. A ver, ¿y sobre qué hiciste tu tesis de licenciatura? Sobre la representación, bueno, así se llama, ¿no? O sea, representación social del feminicidio en Ciudad Juárez. ¡Wow! A ver, cuéntanos de eso. Pues... ¿Te fuiste allá o qué? Sí, fui a Juárez, la hice con una compañera de generación y nos interesaba, ya estaba yo más involucrada en estos temas, y decía qué es lo que pasa en Ciudad Juárez, qué fenómeno sucederá, ¿no? Y decidimos con mi amiga, hicimos unas presentaciones al final del semestre sobre como sensibilización del feminicidio, y de ahí ya quisimos hacer algo más estructurado, y entonces fuimos a Ciudad Juárez a hacer entrevistas a personas de la sociedad, legas, ¿no? O sea, a la gente en general, tanto oriundos de Ciudad Juárez, gente que ahí había nacido, como migrantes por todo el tema de lo que se conjuga ahí. Y fue muy interesante. Y entrevistamos también a informantes clave que eran académicos o gente del sector también gubernamental, para conocer su opinión sobre el fenómeno. Hicimos un pequeño documental que no sé en dónde quedó, pero de amateur, ¿no? O sea, y fue una experiencia pues muy... porque yo era la primera vez que me alejaba, viajaba a un lugar tan lejano, ¿no? Claro, bueno, frontera. Frontera, además con el miedo que se infundía de cómo van a ir ustedes dos chicas, además tienen el perfil que es de mujeres mexicanas, cabello largo, negro, morenas, y qué les va a pasar, ¿no? Se fueron en camión. Nos fuimos en avión. En avión. No teníamos beca para hacer tesis, entonces... ¿Cuánto tiempo se quedaron allá? Poco tiempo, 15 días aproximadamente para hacer levantamiento, el trabajo de campo, y regresamos a hacer el trabajo de escritorio. De escritorio. Oye, a ver, y además fue un momento particularmente, ¿no? Estoy intuyendo que fue hace cuánto, ¿10 años, 15? Fue en 2006, sí, 13 años. Sí, claro, que fue un momento ahí difícil, ¿no? Sí, claro. Estaba quizás ya la curva descendiendo, ¿no? Pero estaba todavía todo lo que da. Sí, pues el 2000, ¿no? Es como el boom, toda la parte de la Corte Interamericana de Derecho, del campo algodonero, todo eso a mí pues me llamaba la atención qué pasaba. Y el 2006 iba bajando, pero nos tocó conocer, por ejemplo, a las fundadoras de Por Nuestras Hijas de Regreso a Casa, claro, las entrevistamos, y nos tocó particularmente que a una de ellas tenía protección porque la estaban asediando, ¿no? La amenazaban por teléfono, y nos contó su experiencia. Fue pues nosotros que entonces tendríamos, éramos chicas de 23, 24 años. Hombre, estaban... Nos tocó también... Oye, la ciudad toda, ¿no? Había mucho riesgo con la ciudad. Sí, caminábamos un tramo para ir a ver a Julia Monarres con el calor que hace en Ciudad Juárez en la tarde. Y recuerdo que pues las calles están solas porque hace mucho calor. Y nos bajamos, nosotros íbamos en el bus para ir al Colegio de la Frontera Norte. Sí. Íbamos caminando y se detuvo junto a nosotros un camión de la basura. Y los que iban manejando se detuvieron como a amedrentarnos, pero después se fueron riendo, ¿no? A ver, te diría en muy pocas palabras, para que podamos hablar de todo lo que estás haciendo ahora. Así si haces un recuerdo, más allá de que haya sido un trabajo escolar, más allá de las limitaciones que pudo haber tenido, más allá de que no sepas dónde está el video que hicieron, ¿qué conclusiones
así digamos, muy básicas sacas de lo que pudiste ver en esos 15 días y cómo bajaste todo ese trabajo al escritorio? Pues una que es una situación muy complicada por ser frontera, en la situación de la falta de redes de apoyo para las mujeres migrantes que llegan, una ruptura de lazo social muy fuerte y una polarización en el sentido de, creo que pasa mucho en las ciudades donde se conjuga la migración, que la gente busca un chivo expiatorio y entonces dice que son los migrantes los que llegan con costumbres nuevas y que son los que transgreden todas las normas sociales que existen en el lugar. Sin embargo, creo que por lo que pudimos observar y escuchar en las entrevistas, se conjugan pues mandatos de género culturales y con la situación de la precarización laboral de los varones en esa frontera y lo que implica también una mano de obra barata femenina, ¿no? Las maquiladoras. Las maquiladoras. A ver, regresaste y luego te subiste al barco de la maestría. Esperé un año y bueno, sí, Casi luego. Ajá, y el doctorado esperé un año y después entré. ¿Sobre qué? ¿Hiciste un trabajo maestría doctorado o un trabajo maestría y un trabajo doctorado? No, nada más doctorado. Doctorado, sí. ¿sobre qué hiciste tu trabajo? Sobre mujeres con VIH. Ah, qué interesante, oye, qué importante. Sí, también. Y ahí, digamos, danos ahora sí que ¿cómo se dice, no? Un breve, para que hablemos de lo que estás haciendo ahora. Inicié ese trabajo porque estaba en un equipo de investigación que trabajaba VIH con mi directora de tesis. Y entonces lo que veíamos era, a mí lo que me llamó la atención más que el VIH como un problema de salud público fue el vínculo, cómo se vinculaba con la sexualidad. Y de nuevo con esta situación de género. ¿Por qué las mujeres, si era una enfermedad de homosexuales o de varones que tienen sexo con otros varones, qué estaba pasando con las mujeres, que era mucho más silenciado? Claro. Y entonces es que son muchas prácticas. Una parte son los discursos en torno a la sexualidad y otra cosa son las prácticas. Y entonces ahí podía descubrir una serie de cosas pues maravillosas desde el punto de vista pues de un análisis de un fenómeno social. Con todas las implicaciones que tenían el desabasto, el estigma en las instituciones de salud, la vivencia de las mujeres con dobles y triples jornadas y pues el saber que es una enfermedad que aunque es crónica, ¿no? De todos modos el impacto que puede tener el diagnóstico en ellas, sobre todo porque ellas decían, es que yo nunca he sido infiel, mi pareja, yo confiaba, ¿no? Esta también vinculación con el amor romántico y la monogamia, y pues me pasa esto, ¿no? Sí, claro. Oye, a ver, terminas el doctorado y ¿cuál va siendo tu centro de atención? Está muy claro que es el género, la mujer, pero ¿dónde vas viendo que encuentras los principales asuntos para seguir, hacer de esto tu profesión, tu convicción, tu forma de vida, ¿no? En el sentido laboral. Pues a mí yo tenía claro que la investigación era algo que a mí me llamaba pues, poderosamente la atención porque conjugas ahí la rigurosidad que implica la investigación, pero realmente con preguntas que surgen desde tu inquietud personal, ¿no? Y que van a guiar el trabajo. Y el género, yo en esta tesis del doctorado no había contemplado a la violencia como un eje transversal tampoco en la vivencia de las mujeres. Y encontré que eso atravesaba desde mujeres que, por ejemplo, eran raptadas y violadas y tenían que convivir con este hombre que se convertía en su pareja, hasta otros estilos de violencia sutil o extrema. Y que justamente por ahí venía la situación del VIH. Entonces la violencia se convierte doy también terapia, bueno, me empecé a ejercer la clínica privada y muchos de los casos que me llegaban, me llamaba primero la atención que eran más mujeres las que llegaban a consulta que hombres, y eso pasa en el sector público y en el sector privado. Y que las situaciones que reportaban eran violencia pues, psicológica principalmente, hasta otros ya como sexual y física, y entonces pues eso fue lo que me ha mantenido en el tema. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Ese proceso? ¿Sigues en la UNAM, ligado a la UNAM? Sí, sigo en la UNAM, soy profesora investigadora de tiempo repleto en la Facultad de Psicología, y me pidieron que hiciera, cuando llegué, que hiciera un programa
para las personas que vivían violencia de género, para la atención psicológica. La facultad tiene diferentes centros de atención psicológica ubicados. Uno, yo estoy en el que está en la Facultad de Psicología, el Centro de Servicios Psicológicos, y tiene diferentes en comunidades cercanas, ¿no? En Coyoacán. Y entonces hay un programa que se llama Prosexum de la Facultad de Psicología, pero ya no se daban abasto con la demanda. Entonces me dijeron, pues tú estudias género, entonces haz un programa que después del protocolo de violencia de género en la UNAM, para la atención de violencia de género en la UNAM, que sale en el 2016, yo inicio mi programa en 2015 y en 2016 empiezan a derivarnos casos porque el programa tiene dos funciones o dos objetivos principales. El primero sería brindar atención psicológica especializada para la violencia y con perspectiva de género, y la segunda, formar profesionales pues también en ese campo. Sí. Y entonces tiene esas dos vertientes. Y eso es a lo que ahorita me dedico en ese programa de prácticas y a dar clases. A ver, ¿qué encuentras, Ana, en esto que cotidianamente estudias de la gente, de los estudiantes que se acerca, que no se daban abasto por algo ha de ser, por la gran cantidad de intentos de consulta o de preguntar? ¿Cuáles son en esta comunidad universitaria, que uno supone también una comunidad universitaria de las avanzadas del país, de pensamiento avanzado, diría yo, en todos los sentidos, que no necesariamente lo es, por cierto? ¿Qué alcanzas a apreciar de todo este desarrollo, de lo que van, te preguntan, hablan, están inquietos? Pues mira, finalmente es un reflejo, ¿no? Es un microsistema de lo que pasa en la sociedad y que uno también tiene que verlo de esa manera, se rompe la burbuja, ¿no? Hay muchas situaciones de violencia de pareja, de violencia en las relaciones de pareja. ¿Incluso interuniversitaria? Sí. Sí. O sea, el novio de la chava que está en psicología con la novia que está en economía. Sí. Por decirte algo. Es mucha. Ese es muy inquietante, ¿no? Es muy inquietante. Y es por cuestiones de género, pero también bidireccional. Es intento o ideación suicida, o también hay mucho, y consumo de sustancias. ¿Qué supones que está pasando con esto del suicidio? Pues es un síntoma social. O sea, yo, aunque trabajo clínica, trato de ver los elementos sociales que influyen en la subjetividad, es decir, cómo la parte de la economía, la situación pues también de un capitalismo exacerbante y una imposición de deber ser en una sociedad que exige que cada vez tengas que ser más exitoso, más reconocido, etcétera, está mermando en los chicos y en las expectativas que se tiene sobre ellos. Y al ser esto una ilusión que todos tenemos, pues ver que no se puede lograr por las condiciones además del país, pues está generando una suerte de síntomas que llevan a esto, ¿no? Depresión, ansiedad, violencia. ¿Alcanzas a apreciar, Ana, digamos que lo que están siendo las relaciones de pareja, hay un proceso de transformación, ya no son tan como... Tienen variantes de como eran antes, por decirlo de alguna manera, quizás en mi caso como mis padres o como yo mismo, ¿no? Que la contemplé y se pudo haber evolucionado, ¿no? Que es lo que uno quisiera. Pero pienso eso y también pienso en lo otro, la idea de casarse, tener hijos, eso ¿qué encuentras? Al principio relatan que no quieren formar una familia porque la familia de la que uno proviene pues ha tenido muchos quiebres que incluso aunque los padres sigan juntos, pues no es la mejor decisión, y entonces ellos se enfrentan a estos mandatos culturales por una parte de las expectativas de la familia, pero por otra parte a ver que esto no ha funcionado y es también conflictivo. La otra es que en esta situación de competencia la violencia también se da y entonces lo que uno esperaría o aspiraría sería nuevos modelos tanto de masculinidad como de feminidad, sino lo que pasa es que ambos están haciendo violentos. Sí. Ese es un gran conflicto. Y sí, mucho tiene que ver también con que los hombres, aunque sean estudiantes, que vayan a las universidades, esperan tener los mismos privilegios o no dejarlos de lado, y las mujeres ya no están dispuestas, las chicas, tampoco a esas formas de relación, y esto genera muchos conflictos, mucha violencia, porque también hay dificultades en la comunicación. Híjole, esto es que es todo un giro, de 180 grados. Sí. ¿El tema de la droga? Pues drogas sintéticas. Drogas que luego las consigues fácil, Sí. Y las consigues a bajo costo y a baja calidad, Exactamente, sí, pues antes era marihuana y decía uno, bueno, ¿no?
Pero sí, drogas sintéticas, mucho consumo de alcohol, que bueno, ha existido desde mucho tiempo, pero sí hay un consumo, se ha incrementado el consumo. Sí. Oye, esta parte también otra en donde cada vez uno alcanza a como apreciar que es sexo abierto, en el sentido de ya no hay de tantos atavismos, lesbianismo, homosexualismo, y a eso agrego que los jóvenes o ellas o ellos esta opción por vivir solos, que ya no me importa necesariamente que tenga una pareja o no, yo vivo solo o vivo con un cuate o vivo con una chava, sin necesariamente tener una relación amorosa o sexual con quien vivo. Eso está pasando, que también me parece algo rescatable de estas nuevas formas y de estos permisos que se están dando los chicos para conocerse más previo a una relación más duradera. Sí, claro que sí. Y eso es importante. Sin embargo, también a veces puede generar que una persona quiera, no sé, permanecer en la relación aunque otra no. Sí, claro. Y a veces eso también genera pues dificultades en estas relaciones. Pero creo que sí está habiendo más apertura en ese sentido de no tener que salir, y entonces para vivir la autonomía tendrías que hacerlo saliendo, autonomía entre comillas, saliendo de tu casa ya casado o casada o una unión más formal, sino que puedas vivirla. Este ejercicio sería muy importante, poder vivir solo o sola primero y vincularte como tú lo quieras, amorosamente, sexualmente, pero teniendo este proceso de individuación y de autonomía. Ese sería también muy importante. Uno de los ejes, Ana, sigue siendo, sin duda alguna, la violencia contra las mujeres. Sí, sí. Sí, ese es por eso decía, llegan a muchas más mujeres, incluso a este servicio por protocolo, sí, que es dirigido a través de la oficina del abogado general, y los remiten a acompañamiento jurídico y psicológico, y nosotros estamos en la parte de acompañamiento psicológico. Y vemos cómo desde situaciones, mucha violencia sexual, ¿no? Situaciones de acoso, hostigamiento, violación. Al abuso. Interior de la universidad. Sí, por pares, ¿no? Principalmente por pares, por compañeros, sí. Ciberacoso, toda la parte también de la violencia en las redes, pero también en la calle, ¿no? Entonces las chicas en el trayecto que tienen que hacer de sus casas a la universidad, pues viven cotidianamente. Hemos estado haciendo grupos focales ahora con los y las universitarias, y relatan las mujeres toda la violencia que viven desde que salen de su casa en la calle y en las aulas, lo que supone también que las mujeres, los derechos que hemos ganado para la educación, pues están viendo también afectados. Claro, porque además te preguntaría en psicología cuántas mujeres son estudiantes y cuántos hombres son estudiantes. No, la matrícula es predominantemente femenina. Es y 85. te diría muchas otras carreras, en sociales, muchas carreras de sociales, sí. Sociología, comunicación, periodismo. Sí, y también en el caso de biología, etcétera, ¿no? En ciencias. En ciencias. Sí. Hay una brecha respecto, por ejemplo, a física, matemática e ingenierías, pero también ya va aumentando la A ver, déjame hacerte una pregunta que no creas que es tan obvia, ni creas que quiero terminar la entrevista como con buena cara. No es mi estilo. Hay buena cara ante las cosas, quiere decir que hay cada vez una mayor toma de conciencia, porque creo que no es que sea igual la UNAM que el Poli o que la UAM, ¿no? Para hablar de las universidades públicas, pero deben de tener lazos comunes, ¿no? Deben de tener lazos comunes en su vida interna. ¿Qué pasan cosas buenas en la UNAM en este sentido? Sí. Estoy seguro que sí, pero lo pregunto. Sí, hay mucha conciencia. De hecho, a partir de eventos graves como la situación de Ayotzinapa, ¿no? De los chicos de Ayotzinapa, de este movimiento que se organizó de los jóvenes para exigir que no hubiera grupos porriles al interior de la universidad. Sí, la venta de drogas. La venta de drogas, todo lo que se ha destapado, pero ha sido el movimiento de los estudiantes, eso me llama, y bueno, y también académicos, pero predominantemente de estudiantes, y las mujeres se han organizado en las asambleas interuniversitarias, en las asambleas al interior. Hay grupos ya muy concientizados sobre derechos, ¿no? Y sobre frenar la violencia, y también participación de la comunidad universitaria para que estos procesos se reviertan de alguna manera. Se necesita más consolidar o reconstruir este tejido social, y es lo que los chicos han empezado a hacer. ¿Nos podemos sacar una foto, Ana? Claro. A ver, y mientras te pregunto para la foto, ¿aquí? Déjame, aquí mero. Oye, te pregunto,
¿Crees que lo que nos cuentas de la UNAM sea muy parecido a muchas instituciones de educación superior en México o no? Sí, yo ¿Sí? ahora que he estado documentándome para lo Sí, del te el da, trabajo, he visto que es así, los porcentajes son muy altos en el caso de violencia psicológica y sexual en muchas universidades y hay mucha también impunidad en el caso de que tanto se involucran las autoridades, ¿no? Sí, que se y un hay ladito, ¿no? sí, y hay veces incluso complicidad, ¿no? Sí, complicidad. Sí. Muchas gracias. Bueno, Gracias, pues Ana. mucho gusto Muchas gracias. y que... Pásela bien. Gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias.